Invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y voltee con el que está a su lado y dígale, es para que entiendas. Es para que te quede claro. Cuando el Señor Jesús habla, en aquel entonces muchos de los que lo escuchaban no entendían lo que Él decía. Y no porque el Señor Jesús hablara confuso o enredado o en un lenguaje secreto, pero usó algo que generó mucho conflicto para aquellos que lo escuchaban, y eran las parábolas. Las parábolas era algo que les complicaba a los escuchantes o a los escuchas, les complicaba entender lo que el Señor Jesús estaba buscando decir o lo que el Señor Jesús estaba buscando enseñar. Hoy en día hay tantas herramientas a nuestro alrededor y a nuestro alcance, que todas esas herramientas que hoy usamos o que hoy tenemos a nuestro alcance nos hace más fácil o nos es más fácil poder entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aún así, aunque hoy tenemos tantas herramientas, aún así hoy nos hacemos como los que no entendemos. Dicen en mi pueblo, hacemos que la Virgen nos habla. Entonces, ¿seré yo, maestro? ¿Me estás hablando a mí, Señor? Y entonces por eso es importante que usted entienda y que usted escuche lo que Dios tiene que decirle, para que cuando Dios le hable a su corazón, a usted le quede claro. Y no haya pretexto de que, ¿qué dijo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Yo? ¿Cuál? ¿Dónde? Y usted se pregunte o se cuestione acerca de lo que Dios le está hablando a su vida. Lo que Dios hable a tu vida no es por otra razón más que para que lo pongas en práctica. Hay gente que está esperando que Dios le hable, que espera que Dios le dé instrucción, que espera que le venga una palabra profética, que se le aparezca un ángel del cielo y le traiga las últimas nuevas de allá, del paper news del cielo, o de la gloria, y digan, ¿qué hay ahí en el cielo? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está mi abuelita que se fue al cielo? Están esperando noticias de allá arriba, cuando las noticias ya no las dejó el Señor aquí, y las instrucciones ya no las dejó aquí. Pero quiero hablarles hoy acerca de las parábolas. Y las parábolas que están escritas en la palabra del Señor son para que entiendas. Aunque en aquel entonces nadie no las entendía. Vamos a ver, ahí en Mateo capítulo 13, versículo 34. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿En cómo las iba a declarar? En parábolas. Otra vez, versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. He escuchado a mucha gente decir que las parábolas son como secretos escondidos, como palabras en código, como algo hay que descifrar. Y aquí lo que dice es todo lo contrario. Dice que va a hablar en parábolas, describiéndonos, contándonos, enseñándonos cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo.
No dice que les voy a esconder cosas, dice les declararé cosas escondidas. Quiere decir que antes estaban ¿cómo? Escondidas. Y cuando el Señor Jesús las declara, ya no están escondidas. ¿Alguna vez han jugado a las escondidas? Es un juego común entre los niños, donde el propósito es esconderte y que te encuentren. Y entonces el secreto del juego es no despegarte del bote o de la base, para que cuando descubras alguno, al momento de correr no te ganen y den salvación para todos los amigos. Entonces yo me acuerdo que cuando jugábamos, pues el secreto era que no te alejabas y te ibas así cerquita del bote y te asomabas a ver si a la distancia alcanzabas a ver quién se había escondido. Y entonces declarabas: detrás del carro rojo, fulanito. Y el otro, que no estaba detrás de un carro rojo, porque era de noche y estaba oscuro, ya me descubrieron, y era azul el carro, pero ya salía. Y entonces rápido el otro corría para avisar que ya había encontrado a aquel. Pero en el momento que lo declaraba, salía de donde estaba escondido. Es lo que está diciendo el Señor. Les declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Lo que el Señor está diciendo es que lo que antes estaba escondido ya no lo estará. Pero el problema es que cuando leemos no entendemos. Ahora imagínense que nosotros tenemos la oportunidad de leer y de releer y de volver a leer y de repasarle y consultar una concordancia bíblica y un diccionario bíblico y en alguna página de internet y venir a la iglesia y que el pastor te lo explique. En aquel entonces no había esa posibilidad. El Señor decía la parábola una vez y el que la entendía o el que la escuchaba, para empezar, que la escuchara, que estuviera atento. Porque ahí en ese momento no era de que, ahorita vengo, voy al baño, o que te hablaba, préstame un lápiz o una pluma, o oye fulanito. No, en ese momento era poner toda la atención a lo que el Señor Jesús iba a explicar, o lo que el Señor y Jesús iba a decir, porque solamente lo iba a decir una vez. Y entonces como el Señor Jesús hablaba y lo decía, en ese momento lo que el Señor Jesús hablaba era el momento más importante para aquellos que querían escuchar las enseñanzas del Señor Jesús. Y entonces había quienes lo escuchaban y a pesar de que lo escuchaban, no lo entendían. Y algunas de las parábolas el Señor las explicó. Bendito sea Dios porque hoy tenemos la posibilidad de desmenuzar las palabras, de hacer comparaciones, de irnos al original, de entender el contexto, de visualizar todo el texto bíblico para poder entender las parábolas de nuestro Señor Jesús. Pero lo que le quiero decir en esta tarde es que todo lo que podemos encontrar en la Biblia tiene el propósito de que a nosotros nos quede claro las Escrituras. El Señor no nos está ocultando algo para que tú medio entiendas o medio comprendas o medio resuelvas tu vida, sino que el Señor te quiere dejar clara la enseñanza para que tú no batalles, tú y yo, claro, por supuesto me incluyo, para que no batallemos con entender cuál es el propósito de nuestra existencia, cuál es la razón del por qué estamos aquí. Sin embargo, hay un maná escondido, que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, si no me equivoco. Dice que hay un maná escondido que nos será dado. Hay algo que no hemos podido terminar de descubrir y de desmenuzar y de absorber de las parábolas, que todavía siguen enriqueciendo nuestras vidas para que nosotros seamos fortalecidos en la fe y podamos alcanzar, ir más allá de lo que hasta ahora hemos vivido. Entonces las parábolas de nuestro Señor están escritas ahí y están dichas ahí para que nosotros entendamos las cosas que no se habían entendido antes. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Revisarlas, estudiarlas, aprender de ellas y sobre todo poner en práctica lo que en ellas está escrito. Porque de nada nos servirá conocer lo que está escrito en las parábolas y no llevarlo a la práctica. Por ejemplo, unos versículos arriba, en el versículo 33, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina
hasta que todo fue leudado. Ahora que los niños estuvieron haciendo pan aquí en la iglesia, o cuando estuvieron haciendo las pizzas aquí las hermanas aquí en la iglesia para las actividades con los niños, había que ponerle un poco de levadura a la harina para que leudara. Y era bien padre, los niños se sorprendían de ver cómo la masa crecía, y decían, ¡wow! Está creciendo, y se sorprendían de que su bolita de harina que habían hecho de repente ya tenía más forma de pan, porque la habían dejado leudar. Y algo tan simple, tan cotidiano para los hebreos como hacer pan, el Señor Jesús les dice, el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó levadura, la puso en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esa es una parábola. Y entonces, ¿qué son las parábolas? ¿Para qué el Señor Jesús, o por qué el Señor Jesús usa las parábolas, y por qué el Señor Jesús quiere que nosotros aprendamos de las parábolas? Bien, una parábola está relacionado a comparar una cosa con otra, pero es como poner una cosa al lado de otra con el propósito de poderlas comparar, no como una competencia, sino para notar las diferencias o las similitudes que hay entre una cosa y otra. Este concepto de comparación no es necesariamente en las parábolas de nuestro Señor Jesús. Este proceso de comparación no es para diferenciar, sino para encontrar la similitud, para poder tomar el ejemplo de lo que el Señor Jesús explica y entender mejor lo que el Señor Jesús está tratando de decirnos. Recordemos que el principal propósito que nuestro Señor Jesús dijo es: no te afanes por lo que necesitas, sino busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, o todas las demás cosas te serán añadidas. Y algo que hace énfasis el Señor Jesús es: busca el reino de Dios. El problema es que no conocemos el reino de Dios. No sabemos cómo es el reino de Dios. Creemos que el reino de Dios solamente es el trono en el cielo, rodeado de ángeles en la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Y decimos, ese es el reino de los cielos. No, el reino de los cielos no es eso. Bueno, más bien, no es solo eso, corrijo. No es solo eso. El reino de los cielos implica la presencia, la manifestación, la existencia de Dios en la vida del ser humano para transformarla, para trasladarla del reino de las tinieblas en el que se encontraba para entrar al reino de los cielos, al reino de la vida eterna, al reino de la gloria de Dios. Y entonces el Señor Jesús hace una serie de enseñanzas a través de las parábolas donde compara el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor Jesús insiste en hablar por parábolas? Y las enseñanzas que da acerca de las parábolas es para explicar el reino de los cielos, porque la gente necesitaba conocer el reino de los cielos. La gente no conocía, no sabía cómo funcionaba el reino de los cielos. Y citamos una parábola de las más cortitas, de la mujer que tomó levadura, la puso en harina y la levadura leudó toda la masa. Y dice el Señor Jesús: así es el reino de los cielos. Ahora explíqueselo usted mismo. Explique usted mismo en qué consiste el reino de los cielos, de manera que pueda yo comparar al reino de los cielos con un poco de levadura. Que lo pueda comparar con un poco de levadura y decir: el reino de los cielos es semejante a esto, se parece a esto, a una mujer que tiene levadura y que lo pone en harina y que la levadura leuda toda la masa. ¿En qué se parece? ¿En qué semejanza? Tendríamos nosotros que reflexionar. ¿Por qué Jesús compara con levadura? Y algunos dirían: pues es que la levadura echa a perder la masa. Entonces el reino de los cielos echa a perder la masa. No, vaya más. En donde entra el reino de los cielos, lo cambia todo. Tienes una medida del reino de los cielos contra 3 medidas de harina.
Y por más grande que sea lo que pongas contra el reino de los cielos, el reino de los cielos siempre afectará aquello con lo que se enfrenta. Y entonces nosotros tenemos que entender que la comparación que hace nuestro Señor Jesús en las parábolas era para que nosotros pudiéramos entender a qué pertenecemos. Y entonces nos llenáramos de alegría y de júbilo y de emoción de decir, yo le entro al reino. Porque imagínate, vienen 3 contra 1 y uno sale vencedor contra 3, yo prefiero estar del lado ganador. Y tenemos que entender que cada una de las parábolas da una explicación acerca de que en qué consiste, cómo funciona, cuál es el efecto, por qué es de esa manera. Y aunque no nos quede claro, tendríamos que meditar y pensar en ello de la manera que eso nos enriquezca a nosotros y transforme nuestras vidas. El problema con la mayoría de los cristianos, uno de los tantos problemas de los que les he venido hablando, uno de los tantos problemas de los cristianos es que creemos que entrar al reino de los cielos no vale la pena, no conviene. Es el equipo vencedor. Es el que tiene que poner la otra mejilla, es el que si le piden la túnica tiene que dar la capa, es el que tiene que perdonar siempre. Dicen, no, esos son los que piden, mejor vámonos del otro lado, esos son los que siempre tienen todo. Y pensamos así porque no conocemos y no hemos entendido el reino de los cielos. Yo he escuchado a jóvenes o adultos incluso que dicen, ¿y de qué sirve ser salvo? ¿De qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve leer la Biblia? ¿Para qué sirve? Si los cristianos están amolados, están enfermos, están empobrecidos, están necios, están locos, están neuróticos, están locos, esto. ¿Para qué quiere uno ser cristiano? No conviene. Bueno, no, es que no. Por eso el Señor Jesús no decía, ¿con qué compararé a los cristianos? Ya sé, lo compararé con una mujer que tenía levadura y lo puso en la harina y leudó toda la masa. ¿Eso es lo que dijo el Señor? No, el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos, no los cristianos. El título de cristianos vino después. Pero el Señor Jesús hablaba de entrar al reino de los cielos, de formar parte del reino, de pertenecer a aquello que transforma tu vida, que la cambia, que la renueva, que la fortalece, que te hace una mejor persona. Tienes que entrar al reino de los cielos y que el reino de los cielos te invada, te leude por completo, te penetre tan profundo y entre a tu vida tan hondo que tu vida sea transformada. No es lo mismo tener harina con agua nada más que ponerle levadura. No es lo mismo. Hay una expansión, hay un crecimiento, cambia la naturaleza de la masa. Y eso es lo que el Señor Jesús dice, así es el reino. Cambia la naturaleza de las cosas. Cambia el significado de la vida. Te da otra condición. Y nosotros deberíamos de anhelar conocer el reino de los cielos. Deberíamos anhelar recibir, aprender del reino de los cielos. Y el Señor Jesús usa las parábolas, porque son las parábolas la forma de comparar o de hacer más claro lo que antes estaba escondido. El reino de los cielos está desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo existiera, antes de que el ser humano existiera, antes de que el planeta Tierra fuera establecido por Dios como lugar donde el ser humano habitaría, antes que eso, todos esos secretos del reino de Dios ya existían. Por eso el reino de Dios no es solamente el trono en el cielo, el reino de Dios es la manifestación, la presencia, la gloria, la autoridad, el dominio, las reglas que Dios ha establecido en su señorío y en su potestad para no solamente para darse a conocer, sino también lo que rige su existencia. Entonces nosotros necesitamos comprender el reino de los cielos. Necesitamos acercarnos a Dios para poder conocer el reino de los cielos y poder experimentar el reino de los cielos. Ahora bien, el Señor Jesús, ahí mismo en Mateo,
versículo 10 ahí, Mateo 13, pero en el versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, los discípulos eran insistentes, ellos no querían quedarse atrás. Recordemos que los discípulos no habían tenido una preparación académica respecto a la teología o a las enseñanzas de la ley, como los escribas y los saduceos y los fariseos y los sacerdotes tenían. Ellos habían sido preparados, los discípulos no. De hecho, en algún momento, se los he dicho muchas veces, cuando Pedro da su primer discurso, la gente se maravilla y dice, wow, ¿no es este Pedro el del vulgo, el sin letras, el analfabeta? Y se maravillan del discurso que da Pedro. Bueno, no tenían esa preparación teológica y por eso se acercan al Maestro, a nuestro Señor Jesús, para preguntarle, porque ellos quieren saber, no quieren equivocarse acerca de lo que están aprendiendo, porque saben que en algún momento ellos tendrían que enseñarlo. Y entonces en el versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos les dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Me gusta la pregunta. Dice, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no dijeron, ¿por qué nos hablas en parábolas? Ellos nos hablan en parábolas. Sí, también a ellos. También a ellos les hablaba en parábolas. ¿Por qué no se incluyeron ahí en la lista de todos los que estaban presentes? ¿Por qué no se agregaron? Una, yo creo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que no querían pasar por los que no sabían o por los que no entendían. Yo creo que ellos dijeron, no, nosotros sí entendimos, Señor. Ellos no. Ellos no les quedó nada claro. Yo vi al hermano fulano que estaba todo distraído, al otro que se estaba durmiendo y por eso no te entendieron. Nos quedó a nosotros clarísimo. Pero ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? Creo que ellos estaban excluyendo para no pasar como alguien que no había entendido. Y que ahorita les digo por qué pienso eso. Él les respondió y les dijo, porque a vosotros, ojo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ojo aquí. ¿Cómo? A ver. A ellos sí les es dado, pero a los otros no les es dado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos y los demás? Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. ¿De qué está hablando el Señor? Que le será dado y le será quitado. ¿De qué está hablando? ¿De la fe? ¿Está hablando del entendimiento? ¿Está hablando del conocimiento del reino de Dios? ¿De qué está hablando? Porque dice, al que tiene, le será dado más, y al que no tiene, lo que tiene le será quitado. Otra vez, dice, al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Cuando nosotros nos hacemos los desentendidos, cuando nosotros no queremos entender, porque no es que sea difícil de entender, porque yo he escuchado a muchos que dicen, es que es bien difícil de entender, pastor, yo no le entiendo. No queremos entender. No queremos ser desafiados a entender. Nos dejamos vencer muy rápido. Yo les dije, y les he platicado muchas veces mi testimonio, cuando yo empecé a leer la Biblia. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo me dormía. Empezaba a leer la Biblia y agarraba y nada más la agarraba y ya me estaba durmiendo. Así me pasaba, literal. Pero mi esposa, ya estábamos recién casados, ya estábamos casados, y mi esposa me dice, Axa,
tienes que leer la Biblia. Si quieres conocer a Dios, tienes que leer la Biblia. Bueno, yo tenía poco tiempo de haber conocido al Señor, 1 año, a lo mucho. Y entonces yo agarraba la Biblia y me costaba leerla. De hecho, la primera Biblia que tuve en mis manos, mía de mí, bueno, no era nada más mía, era de mi esposa y mía, fue la que nos dieron en la boda, cuando nos casamos. Esa fue mi primera Biblia, que yo decía, esta es mía. Pero la teníamos ahí, y entonces de repente yo dije, no, yo quiero una mía. Y entonces ahorré un poquito, ya estaba trabajando, ahorré un poquito, y me compré mi primera Biblia, que por cierto todavía la tengo. Esa fue la que yo me compré. Y me fascinó porque tenía concordancia bíblica. Yo no sabía que eso existía. Y había concordancia bíblica y dije, wow, esto trae como un diccionario atrás. Al final de la Biblia venía como un diccionario y dije, wow, si quería buscar una palabra ya sabía de dónde buscarla, si se me ocurría una palabra o me acordaba de medio un versículo, oía al predicador que daba un versículo y no lo había notado, me iba a la concordancia, buscaba la palabra y encontraba el texto y era fascinante, me dio unas divertidas con la Biblia, pero seguía agarrando la Biblia y me dormía. Si quería leer la Biblia, a menos que estuviera ahí jugando con los textos, me refiero a buscar palabras y buscar los textos y viajar ahí en la Biblia, hacer una especie de esgrima bíblica, descubriendo los pasajes. A menos que hiciera eso, si lo iba a leer bien, de corrido, me dormía. Y entonces yo agarraba y me sentaba para leer y me acostaba para leer y me dormía. Y entonces la solución fue quedarme parado y leer caminando. Y yo leía caminando. Y me paseaba en un cuadrito, porque vivíamos en la casa de un primo mío. Ellos vivían en una parte del departamento y nosotros vivíamos en otra parte del departamento. Y vivíamos juntos. Y entonces nada más me quedaba un cuadrito como de 1 metro por 1 metro, que era donde yo podía leer en la noche. Y ahí me iba y me movía en un cuadrito 3 pasos y ya recorría el cuadro 3 pasos y leía ahí. Y esas fueron mis primeras lecturas. Y entonces vencí el engaño, porque es un engaño, de que si vas a leer la Biblia te vas a dormir. Es un engaño. Tienes que tener el anhelo en tu corazón de conocer más a tu Creador y anhelar con todo tu ser conocerlo. Y te tienes que pelear, te vas a pelear con el sueño, y te vas a pelear con la distracción, y te vas a pelear con el cansancio, y te vas a pelear con la enfermedad, y te vas a pelear con la confusión, porque de repente cuando yo leía la Biblia me confundía. Y alguien alguna vez me dijo, yo tenía poco tiempo de cristiano, y alguien alguna vez me dijo, es que tu Dios es un Dios asesino, porque mataba niños y mataba gente débil y los asesinaba, porque mandaba a su ejército a Israel a matar a esos pueblos. Y me ofendió, y me enojé. Dije, no es cierto, eso no es verdad, y dice, y está en tu Biblia. Y cuando me dice eso, ¿qué lo busco? ¿Y qué lo encuentro? Y entonces pudo haber dicho, sí tiene razón, mi Dios es malo. Pero entonces lo que hice fue leer todo el texto y el contexto del por qué había sucedido y por qué había pasado eso y qué era lo que Dios había determinado y si Dios había tenido misericordia de ellos antes de exterminarlos. Y me encuentro que sí, que esa persona estaba completamente equivocada. Por eso cuando alguien me cuentea o trata de cuentearme y decirme, tu Dios es esto, tu Dios es lo otro, tu Dios es aquello, lo que provoca es un deseo en mi corazón de conocer esa parte de Dios y decir, ¿por qué Dios es de esa manera? ¿O por qué Dios actuó de esa forma? ¿O por qué Dios decidió hacer esto o aquello? Pero no me quedo con la idea que la confusión trata de decirme acerca del Dios en el que yo creo. Pero tienes que anhelar en tu corazón conocerlo. Y te vas a pelear con la confusión, y te vas a pelear con la distracción, y te vas a pelear con el cansancio, y te vas a pelear con todo eso. Pero tiene que haber un deseo, porque en esos secretos está revelado el reino de los cielos. Y en esas elecciones y en esas enseñanzas hay un propósito de que lo oigas y entiendas. Dice
dice el Señor, porque viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden. Entonces el problema no es ni lo que ven ni lo que oyen. El problema es que ven y no ven, y oyen y no oyen, y lo peor de todo es que no entienden. Y entonces tenemos una confusión. ¿Será que estamos en el lugar correcto? ¿Será que estamos creyendo la religión correcta? ¿Será que estamos escuchando la palabra correcta? Y se genera un montón de confusión porque lo único que tenemos son dudas. Dudas que nunca aclaramos, dudas que nunca resolvimos. Y después se me perdió mi Biblia con concordancia, se me extravió, no la encontré por 3, 4 años. ¿Quién sabe qué caja la habíamos metido? Estaba hasta abajo de alguna caja y no la encontraba. Y entonces solamente tenía una Biblia sin concordancia. Me daba unos tiempos de lectura para poder, porque antes era más fácil con una concordancia encontrar el texto. Ahora no, ahora tenía que leer todo el pasaje o todo el libro o todo el texto para poder encontrar lo que quería encontrar. Y entonces, hermano, yo me doy cuenta de una cosa. Yo sé que creo y sé en lo que creo. Pero además no solamente eso, también sé que sé. Y conozco el texto bíblico. No soy un sabio completamente del texto bíblico, pero a mí ya no me cuentean. A mí ya no me dicen, no, tu Dios es malo. No, tu Dios no existe. A mí ya no me convencen. Porque hay una certeza en mi corazón. Porque decidí una cosa. Antes de creer a cualquier otra voz que quiera confundirme, voy a buscar primero a Dios. Y voy a leer a Dios. Y voy a entender a Dios. Y entonces lo que yo vea, lo voy a creer. Y lo que yo oiga, lo voy a creer. Y lo que yo entienda, será más claro para mí y alumbrará mi entendimiento para que yo pueda estar convencido de lo que creo. No batalle con su fe. No batalle con lo que cree. De repente alguien me dice, pastor, estoy enfermo, ore por mí. Imagínense que yo no creyera. Ay, hermana, también usted ore por mí porque estamos igual. Oremos los unos por los otros, así dice la Biblia. No, por supuesto, hermano. Mi esposa me dice, ay, me está doliendo. Luego vamos en el carro y lo primero que hago es poner la mano sobre ella en el nombre de Jesús. Y yo voy manejando y voy con mi mano tocándola a ella y orando. Y en el nombre de Jesús se va eso. Pero de repente veo, hermanos, que es el día de la reunión y nos dicen, pastor, nos vemos el domingo en la reunión. Amén, nos vemos el domingo en la reunión. De repente llega el día del domingo y no llegan a la reunión. Y digo, ¿y qué pasó? Ya después una semana después o un mes después que lo volvemos a ver, ¿qué pasó? No llegaron. Es que ese día me puse bien malo. O mi hijo se puso bien malo, o mi esposa se puso bien mala, y le corrimos al médico. ¿Y qué pasó? No, pues ya cuando llegamos ya no tenía nada. Pues sí. ¿O ya se le quitó? Pues sí. Antes de correrle al médico, corra con el Señor. Ay, pastor, pero es bien difícil. Pues claro. Porque tenemos ojos y no vemos, porque tenemos oídos y no oímos. Y finalmente no entendemos. Necesitamos creerle a Dios. No le vas a creer a alguien a quien no le entiendes. ¿Saben qué es lo que pasa con las masas? Con las multitudes. Ahí va toda la multitud. Le preguntan a los periodistas, ¿por qué es la marcha? Por los derechos de la mujer. Oiga, pero es una marcha de campesinos. Ah, sí, también por lo de los campesinos. Y no tienen la menor idea ni por qué andan ahí.
Y a nosotros nos preguntan, ¿por qué vas a la iglesia? Por los derechos de la mujer y de los campesinos también. Por los derechos y por los izquierdos, y por los chuecos, y por los torcidos, por todos, vamos. No, ¿por qué estamos buscando al Señor? ¿Cuál es la razón de buscar al Señor? Hermano, no, en ninguna manera y de ninguna forma nosotros queremos hacer de este lugar un centro de entretenimiento. Donde usted venga a pasar el rato, el domingo familiar, domingo de convivencia, vamos a la iglesia y de ahí nos vamos al parque y de ahí... No, hermano, es domingo del Señor. Busque a Dios con todo su corazón. Si después de buscar a Dios con todo su corazón a usted le dan ganas de ir al parque, váyase al parque. Váyase a pasear, váyase a Acapulco, váyase a Cancún, a donde quiera váyase. Pero lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios con todo su corazón. Anhelar, venir a este lugar y decir, Señor, abre mi entendimiento. No quiero salir igual. No quiero tener los mismos problemas, toda la semana batallar con lo mismo. Y venir el domingo a escuchar la palabra y llegar a la semana a tu casa y tener los mismos problemas. Yo no quiero eso, yo no estoy anhelando tener las mismas dificultades toda mi vida. Y las vamos superando. Nos enfrentamos a otras. No digo que se acabó el problema. Nos enfrentamos a otras circunstancias y nos enfrentamos a otras necesidades y tenemos otro tipo de batallas. Pero nos damos cuenta que estamos avanzando. Y no me voy a detener y no nos vamos a parar. Pero tenemos que tener la disposición de escuchar lo que Dios tiene que decirte. Dice, versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y esta es la razón. Esta es la razón por la que no entendemos nada. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. No dice el Señor en Crónicas, en Segunda de Crónicas, si se arrepintieren, si oraren, si se volvieren de sus malos caminos, si me buscaren de todo su corazón y clamaren a mí, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿No dice eso? Y entonces decimos, ya Señor, ya lo hice, pero no pasa nada. Sí, no pasa nada porque no has entendido. Porque tu corazón está engrosado. ¿De qué está engrosado? De pecado. Y de repente yo decía, bueno, ¿por qué no puedo leer la Biblia ni un capítulo? Me duermo. ¿Por qué no puedo? Sencillo. Hay algo en tu corazón que te impide buscar a Dios, acercarte, escucharle, y se llama pecado. ¿Dónde está eso? En el corazón. ¿En dónde surge el entendimiento? Lo acabamos de leer. ¿Dónde viene el entendimiento? En el corazón. ¿Dónde está el pecado? En el corazón. ¿Qué impide que tengas entendimiento y conocimiento de quién es tu Dios? El pecado que hay en tu corazón. Ay, pastor, pero yo ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios, ya hice mi oración de fe, ya hice mi confesión, me confieso todos los domingos con el sacristán aquí en la puerta de la iglesia. Vamos a poner uno ahí para que se confiese. Ya, pastor, ya me confesé. No. El que lo hayas confesado no significa que estés arrepentido.
El que tú hayas dicho qué es lo que hiciste mal y qué pecado cometiste no significa que estás arrepentido. El arrepentimiento es un cambio completo de actitud. Es darle vuelta de dirección, es un cambio de dirección en tu vida, alejándote de aquello que estás haciendo equivocadamente. ¿Sí está conmigo o no? Ya le hablé de eso, hermano. Eso no es nuevo para usted. Ahora no me voy a decir, pastor, es que yo eso lo dijo en el culto de la mañana y yo vengo al culto de la tarde. No vaya a salir con eso, hermano. O lo dijo el culto del martes y yo no vengo el martes, yo nada más vengo el domingo. No vaya a salir con eso, porque ahí están las enseñanzas en internet. Pero necesitamos que nos quede claro que por más que te esfuerces por conocer y entender las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, no te van a quedar claras. No vas a saber por qué el Señor dice, pon la otra mejilla. Perdona al que te ofende, ama al que te odia. No lo vas a entender. Perdona 70 veces 7, no lo vas a entender. Déjale la túnica, si quieres la túnica, déjale también la capa. No vas a entender por qué dice eso. No vas a entender, hombre, cuando el Señor Jesús dice, si tú ves a una mujer y la codicias, ya adulteraste con ella. Pastor, qué cosas tan pesadas está diciendo. No, así lo dijo el Señor. Y no lo vamos a entender, y no lo vas a comprender, y no lo vas a poder resolver en tu vida, y cambiar esa actitud en tu vida, si no te deshaces del pecado. Nosotros nos peleamos con el pecado, llamamos al pecado pecado, no porque queramos ser una iglesia religiosa, que todo el tiempo nos estemos dando golpes de pecho y buscando al sacristán los domingos para confesarnos. Sacristán, ya no va a tener a nadie ahí en la puerta, van a decir, este es el nuevo sacristán que puso el pastor aquí. No se trata de volvernos religiosos en cuanto a nuestra fe. Se trata que nos quede claro, hermano, el pecado es pecado. Y eso engrosa tu corazón. Y por eso nos volvemos tan pesados para entender. ¿Qué dice el Señor Jesús? Son palabras, no son mis palabras, son palabras del Señor Jesús. Otra vez, versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen, ¿cómo? Yo decía, ¿cómo es oír pesadamente? Como si cuando oyeras te dijeran, ándale, pues, ve a casa. Uy, hermano, de aquí que termina de hablar el pastor, tú apenas te quedaste en la oración del principio. ¿Qué dijo el pastor? No sé, a ver, ¿qué anota? ¿Cuál fue el texto? Ya estamos tratando de adivinar qué está diciendo el pastor. Y de repente dice algo el pastor y te quedas cuando el pastor dice, porque si usted, hermano, no está aquí y está pensando en los frijoles de la casa, usted no tiene un corazón para ese. Y usted dice, los frijoles los prendí, los apagué. Hoy no comí frijoles. ¿Qué comí hoy? Y hermano, ya se viajó pensando en 1000 cosas. Mañana voy a hacer frijoles rellenos. O frijoles capeados, mañana voy a hacer. Ya está su mente viaja. ¿Cómo serán los frijoles capeados? ¿Habrá un tutorial en YouTube para frijoles? Anotar, Siri, recordarme hacer frijoles capeados, buscar tutorial en YouTube. Híjole, hermano. Eso es oír pesadamente. Oír pesadamente es no tener un corazón listo para escuchar. De repente yo les digo aquí, hermano, si no encuentra el texto, no se distraiga. Aquí se lo voy a leer, solamente anote el texto para que sepa que está en la Biblia, luego lo checa en su casa. Pero de repente va a decir, no, pastor, es que en la casa ya no me da tiempo. Pues entonces, ¿cuándo lee la Biblia? ¿Los domingos en la iglesia nada más? Anótelo, no se distraiga, ponga atención a lo que le estoy diciendo. Y también les he dicho muchas veces, vuelva a escuchar el mensaje en internet, vuélvalo a oír.
Seguramente la primera vez que lo oíste te enriqueció en algo, la segunda vez que lo oigas te va a enriquecer en algo más, la tercera vez que lo oigas, hermano, te lo vas a saber de memoria. A la cuarta vez que lo oigas, tú ya lo predicas y dices, el pastor se equivocó en esta parte. Pero vale la pena que quites la pesadez de tus oídos y dispongas tu corazón para oír. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la tele, a la radio, a YouTube, a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Dedícale tiempo al Señor, a escuchar su palabra. Porque eso traerá salvación a tu alma. Sabiduría para salvación, dice el apóstol ahí en 2 de Timoteo 3:16. La palabra puede traer sabiduría para tu salvación. Entonces de repente oímos pesadamente. Y luego dice la otra, y han cerrado sus ojos. ¿Cuántos han cerrado sus ojos en la iglesia? Sí, Señor, háblame. Y el Señor va a decir desde el cielo, mijo, te quiero hablar, pero tus ronquidos están tan fuertes que no me oyes. Tenemos unos ojos cerrados. Por eso yo sostengo encarecidamente y me aferro a mi convicción de que la fe que nosotros tenemos no es una fe ciega. Es una fe de ojos abiertos. Es una fe que puedas ver con claridad lo que observas, que puedas creer y ver lo que crees. Eso es la fe. Y nosotros profesamos una fe que no andamos a tientas, ahí a ver si Dios me guía y Señor, ten compasión de mí, y gritando, Jesús, hijo de David, porque estoy ciego. No, hermano, el Señor, en el momento en que veniste a Él, en ese momento fueron abiertos tus ojos, para que puedas ver lo que Él ha reservado para ti, para que puedas ver lo que es el reino de los cielos, para que anheles entrar al reino de los cielos. Alguna vez, cuando yo era pequeño, uno de mis amigos, que tenía mucho dinero, por cierto, llegó un día después de unas vacaciones de verano, y íbamos a entrar a clases, y llegó un día ahí al barrio, y estábamos jugando fútbol. Él no estuvo todo el verano, y de repente llega bien contento, y nos dice, ¿qué creen? ¿A dónde me fui de vacaciones? Y todos, ¿qué? ¿A dónde? A Disneylandia. Estábamos chiquitos, yo tenía 7, 8 años. Y dice, a Disneylandia, me fui a Disneylandia. Y entonces nosotros decimos, sí, y seguimos jugando fútbol. No sabíamos que era Disneylandia. Y entonces de repente él se enojó con nosotros y decía, oigan, pero estuvo muy bonito, sí, vamos a seguir jugando fútbol. No nos interesaba. ¿Y sabe por qué no nos interesaba? Porque no conocíamos Disneylandia. ¿A quién le importaba que era Disneylandia? Para nosotros era como si dijera, fui a Acapulco, le conozco Acapulco. Es más, si me hubiera dicho fui a Acapulco, me hubiera quedado a platicar de a qué playa fuiste, porque yo conocía Acapulco. Pero si me habla de Disneylandia, una cosa que yo no conozco, un lugar que yo no conozco, ni sé qué hay, ni qué se come allí, pues ¿de qué voy a hablar con él? No me interesa. A muchos cristianos no les interesa oír del reino de los cielos porque no lo conocen. No les interesa saber más del reino de los cielos, ni siquiera cómo pueden entrar al reino de los cielos porque no lo conocen. Hermanos, yo quiero estar en el reino de los cielos, yo soy un embajador del reino de los cielos, y a donde yo me pare, y donde yo pise, yo quiero que el reino de Dios se establezca en ese lugar. Y quiero moverme en el mundo y en el ámbito espiritual para traer a la tierra y materializar lo que espiritualmente he visto. Y anhelo eso. Pero como no conocemos. Pero cuando ya conoces Disneylandia, de repente otro amigo, yo creo que llegó y les platicó a sus papás que también tenían dinero. Oye, que Juanelo se fue a Disneylandia. Sí, este verano se fue. No, nosotros vamos para el próximo año. Y al siguiente año que van. Y entonces, ¿quién cree que hablaban de Disneylandia? Los dos que conocían.
Y nosotros nos empezó a generar curiosidad, pues ¿qué tan bueno es Disneylandia? Y de repente yo pregunté en casa y mi mamá me dijo, ¿te acuerdas de la película de Disney? En aquel tiempo ya era muy conocida la de Blancanieves, Dumbo, creo que ya estaba Peter Pan, no me acuerdo. Sí, teníamos nosotros una enciclopedia de los cuentos de Disney. Y me dice, este lugar donde hacen estas historias es Disneylandia. Y entonces empezó a generar una curiosidad en mí. Y empecé a oír las conversaciones de aquellos que conocían Disneylandia. Llegó un momento en mi adolescencia que yo le dije a mi mamá, mamá, vamos a Disneylandia. Y mamá me dijo, ay, mi hijo. Y entonces surgió otro pensamiento acerca de Disneylandia. Que Disneylandia no era para todos, que era para unos cuantos. Que no todos podían ir a Disneylandia. ¿Y sabe qué le pasa a muchos cristianos? Que cuando ya oyeron del reino de los cielos, dicen, no, se oye interesante, sanidades, milagros, bendiciones, prosperidad, Dios con nosotros, etcétera, etcétera. Pero no es para todos. Es para los pastores, es para los ungidos, es para los hijos del pastor, porque de embarrada se salpican ahí y les toca algo. Pero no todos pueden participar del reino. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos el reino de los cielos. Porque cerramos nuestros ojos. El Señor no te está poniendo algo complicado de saber. No te está poniendo algo difícil de saber. Pero dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y no hay peor necio que el que no quiere entender. El Señor te está poniendo el asunto de los reinos de los cielos no como algo complicado de saber, ni algo difícil de entender. Lo único que dice es, deshazte de esa grosura de tu corazón. Eso que está dañando tu corazón. ¿Sabe de qué se tapan las arterias? Y vienen los infartos. De grasa. ¿Y qué hace un infarto? Mata. ¿Qué es el pecado? Mata. La metáfora que usa el profeta no es así como al azar. Exacto. Es una comparación de lo que después descubrirían los médicos a través de los electrocardiogramas y los estudios en los corazones. Dijeron, ¿algo los está matando? Revisemos los corazones. Y se dan cuenta que los corazones están llenos, están engrosados y los está matando. Y hace siglos antes, muchos siglos antes de que la ciencia llegara a semejante descubrimiento, Dios dice, lo que mata al hombre es la grosura de su corazón. El pecado que hay en su corazón lo mata. Pero hay una solución, hermano. Y esa es la parte emocionante de que usted grita, ¡amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, aleluya! Dios quiere mostrarte el reino de los cielos. Y que lo conozcas. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, pero ustedes sí. Amén, gloria a Dios. Bienaventurados ustedes. Amén. Ay, bendito Dios. Yo dije, gracias, papá. Gracias. Porque ahora puedo leer la Biblia con gozo en mi corazón y ver lo que está escrito ahí y entenderlo. Yo no puedo leer un texto sin pasarme de largo. En el entendimiento recibo algo. O sea, no puedo leer un texto y pasar de largo. Leo un texto y entiendo algo. Veo la tele y entiendo algo. Veo una película y entiendo algo.
y a donde quiera, hasta los anuncios que estoy leyendo luego ahí en el metro, en la combi, por esto lo están pidiendo. El otro día estábamos hablando con mi hijo acerca de los trabajos ocultos que hay en los medios de comunicación. A mí me encanta ver los reality shows de competencia, por ejemplo los de cocina, me gusta verlos. Y me gusta verlos no porque sean instructivos o culturales, me entretienen, nada más. Pero yo no me creo el cuento de que es una competencia. Eso no es una competencia. No es una competencia legal, no es cierto que ganó el mejor. Hay un negocio detrás, hay muchos millones de por medio. Veíamos un programa de competencia de repostería, de dulces, y al final estábamos viendo la final, y estaba una china, japonesa, coreana, filipina, asiática, que vivía en Australia. No sé qué era, no me acuerdo. Contra otro chavo. Y estábamos nosotros como familia, estábamos más del lado del muchacho, porque nos había gustado lo que había hecho de cocina en toda la competencia. Pero, bueno, al menos yo, no sé los demás de mi familia, yo hablo por mí. Pero, y de repente gana la chava y pierde el muchacho. Y yo le explicaba a mi hijo, ¿por qué crees que ganó la niña? ¿Por qué crees que ganó la jovencita? El otro muchacho tenía carácter y él decía, yo quiero ganar el premio porque quiero poner mi negocio de repostería. ¿Quién cree que patrocinaba el concurso? El repostero más reconocido del país. ¿Y usted cree que le iba a dar a la competencia viendo toda la capacidad que tenía el muchacho para poner a emprender? No, mejor que le cueste 10 años empezar su negocio. En 10 años yo acumulo otros millones más. Mientras que la chica no tenía intención de poner un negocio, ella quería ganar. Ella quería dedicarse a eso, pero no era su pasión. Había estudiado una licenciatura, estaba estudiando la música, había estudiado ballet y ahora estaba probando en la cocina. Y era buena, por supuesto, no digo que fuera mala. Pero hay algo detrás, hay algo de fondo. Entonces, cuando yo veo eso, digo, ¿por qué pienso así? ¿Por qué no soy como una persona normal que solamente se siente y disfruta un programa de televisión? ¿Por qué todo el tiempo estoy pensando, lo están haciendo por esto, hay una tranza detrás, hay esto detrás, está pasando, hay un complot ahí que están haciendo? ¿Por qué todo el tiempo mi cabeza está pensando de esa manera? Ahora están metiendo la ideología de género, ahora están pensando en mujeres que tienen esta cosa, y entonces yo estoy todo el tiempo pensando así. Y yo, bueno, Daxa, cálmate, solo es una película, solo es un programa de televisión. Pero ¿sabes si hay de fondo todo eso? ¿De dónde puedo yo pensar así? ¿O puedo estar pensando todo el tiempo así? De aquí. Y entonces a mí no me convencen que el concurso de La Voz y del Baila por un Sueño o cualquier concurso que sea, que exista en la televisión, ningún concurso para mí es legal. Menos donde está la apreciación de un juez. Donde hoy califican bien una cosa y mañana esa misma cosa la califican mal. Eso a mí con eso digo, es puro cuento. Pero bueno, me siento y me entretengo un rato. ¿Por qué tengo ese pensamiento todo el tiempo analizando? Porque dice el Señor que nos ha dado esa capacidad para entender. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no quiere que seas engañado por este mundo. Dios no quiere que seas convencido por este mundo, donde el mundo te diga, esto es bueno, ven, sígueme. Y tú digas, está re bueno eso, vamos, todos. Porque no tuviste la capacidad de discernir. Si algo necesita el cristiano hoy en día, en este tiempo donde la información viaja en segundos, si algo necesita el cristiano hoy en día,
es discernimiento. Y el discernimiento no viene por arte de magia. El discernimiento viene por el entendimiento que tú tienes de los principios del reino que Jesús ya te explicó. Y de repente el Señor cuenta la parábola del sembrador y se acercan los discípulos y le dicen al Señor: Maestro, esa parábola estuvo muy buena. Qué bueno que le diste hasta el fondo, ahí le sumergiste la palabra. Pero nos dimos cuenta que ninguno entendió. Nosotros sí entendimos, nos quedó clarísimo. Pero, ¿realmente qué quisiste decir? Y el Señor Jesús les explica la parábola del sembrador. Y luego les da otra parábola, la parábola de la cizaña. Y ya más atrevidos y en confianza, le dicen: Señor, ¿qué significa la parábola de la cizaña? Y el Señor Jesús les dice: ¿no han entendido todavía? Les tengo que seguir explicando lo mismo. Por eso me gustan las palabras de Pablo cuando dice: tolérenme un poco de locura si les tengo que explicar las mismas cosas otra vez. Para mí no es gravoso y a ustedes les beneficia. La razón es que Dios nunca te quiere dejar con una duda, con una incertidumbre que se convierta en duda, con una pregunta sin resolver que se convierta en incertidumbre y que te lleve a la duda. Porque finalmente la duda producirá incredulidad y la incredulidad te aleja de Dios. Necesitamos tener hambre, pasión, deseo por saber lo que dice la Escritura. No se conformen con darle una ojeada el domingo. No se conformen solamente con lo que dijo el pastor y ya. Anhelen con todo su corazón, díganle al Espíritu Santo, cuando van a leer la Escritura, díganle: Espíritu Santo, quiero entender. Ayúdame a entender. Quiero saber, Señor. Por eso estoy haciendo la serie de videos que se llaman Quiero Saber. Por eso la estoy haciendo. Están ahí en YouTube, llevo 2 videos ya. Y esta semana subo el tercero. Y espero poder subir 2 por semana. No sé si me alcanza el tiempo para ello, pero espero subir 2 por semana, porque hay tanto que quiero saber. Hay tanto que Mire, me llegan mensajes. Una hermana me manda un mensaje y me dice: Pastor, no quiero que diga mi nombre, pero yo quiero saber por qué se nos exige en la iglesia que vayamos vestidos de cierta manera y de cierta forma para poder estar delante del Señor. Para empezar, me quedó clarísimo. Primero, conozco a la hermana y sé que no viene a esta iglesia. Y sé que hay un problema en su corazón, porque si lo que le está preocupando es su manera de vestir en lugar de su corazón, hay un problema. Y entonces hay tantas preguntas, tantas cosas que quieren saber. Me decía otro hermano, me decía: ¿por qué Dios permite que a la gente buena le pasen cosas malas? Aquí se los he explicado muchísimas veces. Pero resulta que en la iglesia de ese hermanito no le han explicado. Y otro jovencito me manda otra pregunta y dice: Pastor, yo quiero saber por qué mis papás no quieren que yo tenga novia. Tiene 16 años. Yo le iba a contestar inmediatamente: ¿por qué tus papás no quieren que tú no tengas novia? No lo sé, porque es una decisión de tus papás. Pero hay mucho de fondo en el noviazgo. Y son muchas preguntas que están ahí sin resolver. Pero sabe, yo no quiero aclararle las preguntas a todos los cristianos de todas las iglesias y resulta que mi iglesia no tiene ganas de saber. Tenga hambre por conocer a Dios, tenga hambre por escudriñar la palabra. Ya está ahí explicadito. Me acuerdo que alguna vez
apantallé a mi esposa, estábamos recién casados. No, no es cierto, todavía no nos casábamos. Éramos novios. Ya estábamos comprometidos. Y estábamos leyendo la Biblia. Y ella me lee el pasaje de Mateo, del capítulo 1, donde habla de la genealogía de Jesús. Y me estaba leyendo el pasaje. Y estábamos juntos, entonces ella tenía su Biblia en su mano. Y yo estaba echándole ahí el ojo a lo que ella estaba leyendo. Y entonces me decía, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, Mateo capítulo 1. Y dice, y Abraham engendró a Isaac y Isaac a Jacob. Y entonces llegaba a un punto donde me dice Ceci, estábamos ahí platicando, y me dice, ¿ya viste las generaciones? Le digo, sí, y le digo yo a Ceci, pues fíjate que de Abraham a David son 14 generaciones, son 14 personas. Y le digo, y desde David hasta la población de la deportación a Babilonia fueron también 14. Y luego de ahí, desde la deportación hasta Cristo, fueron 14. Y dice, ¿ya viste que son 14? Y Ceci se me queda viendo y dice, wow, ¿cómo las contaste? Digo, no, están en el versículo 17. Y la pantallé, en ese momento la pantallé. ¿Cómo? Y ya está Ceci contando. Sí, sí, son 14. Pero no, estaba ahí en el 17, en el versículo 17 y lo describe. Lo que pasa es que me adelanté yo a la lectura y la pantallé. Pero, hermano, a nosotros nos anda apantallando el mundo. A nosotros nos anda queriendo apantallar el mundo porque no conocemos la Escritura. Solo por eso. Conoce a tu Dios. Conoce a tu Señor y a tu Salvador. Anhela leer la palabra. Porque ello seguramente te dará la sabiduría que necesitas para salvación. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Te damos la gloria y agradecemos tu palabra, porque tu palabra es verdad. Porque en ella está la vida, porque en ella está la sabiduría, el entendimiento, la libertad que necesitamos para conocerte mejor, para acercarnos al reino, para entrar al reino, para ser parte del reino y extender también el reino de los cielos. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de nosotros y que podamos ser entendidos respecto a tu palabra para poner en práctica lo que en ella está escrito. No queremos ser engañados, no queremos ser perturbados de acercarnos a ti y poder encontrarnos con tu verdad y conocer la verdad que nos hace libres. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a tu iglesia y te pido con todo mi corazón que haya un anhelo por conocer tu palabra, por conocer lo que en ella está escrito, por saber, Señor, lo que dice la Escritura y anhelar con todo el corazón tener una vida mejor, una vida más plena, una vida completa en Cristo Jesús. Gracias por la vida de mis hermanos. Habla a su corazón y a su entendimiento para que ellos reciban todo el tiempo de la gracia, del favor y de tu misericordia que tienes por medio de tu Santo Espíritu y por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.